Eh, Muchas gracias por el interés, por la conexión, a quienes estamos acá en la sala del Zoom y a quienes nos están siguiendo también y se están conectando a- por medio de la página del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Eh, Hoy vamos a tener nuestra tercera charla dentro de este ciclo de conversatorios, de conferencias que hemos organizado en el marco de la celebración de los 10 años de nuestra maestría en estudios de la cultura y comunicación de la Universidad Veracruzana. Y vamos a tener hoy, la suerte y el gusto de contar con la participación de Virginia Vecchioli, quien nos va a compartir una muy interesante charla titulada Memorias de las víctimas de la violencia, dispositivos de realidad virtual y construcción de verdad. Como hemos hecho en las sesiones anteriores, el interés de estas actividades es no solo tener, digamos, la participación de expertos y expertas, como en este caso de Virginia, que nos compartan un poco de sus investigaciones y de sus trabajos, sino también abrir un espacio para el diálogo, la conversación, el intercambio, sobre todo porque pensamos que los temas que se han abordado en las conversaciones, en las charlas, en las conferencias, son temas, digamos, de absoluta pertinencia actual dentro del campo de los estudios de la cultura y la comunicación, y nuestro interés es generar un diálogo. Entonces, bueno, yo inicio saludándote, Virginia, agradeciéndote muchísimo la disposición a participar de esta manera con nosotros, virtual, en medio todavía de las incertidumbres en que nos encontramos y también, digamos, con esa disposición desde que te hice la invitación a compartir con nosotros. Voy a hacer una pequeñísima presentación de Virginia para darle la palabra y poder escucharla. Virginia es, como habrán visto, es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales del programa de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Santa María en Brasil. Ella es antropóloga por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría y un doctorado en antropología social por el programa de posgraduados de antropología social del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bueno, es una verdadera experta dentro del campo de investigación sobre activismo, el estudio de las víctimas, los procesos de movilización de víctimas, derechos humanos, etcétera. Dentro de su, digamos, tiene una amplia trayectoria de investigación y publicaciones, pero me gustaría destacar para quienes no conocen su trabajo y no se han acercado a él, un conjunto de investigaciones que ha realizado en torno a las demandas por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, con un énfasis especial en el testimonio y el rol de las víctimas. Y eso me parece que es un elemento central dentro de todo el trabajo de investigación que ha desarrollado Virginia, además de investigaciones muy interesantes que problematizan el papel del experto dentro de los procesos y las demandas por los derechos humanos, las causas de defensa de derechos humanos en Argentina y el Cono Sur. Entonces, bueno, dicho esto, solo para hacer una muy breve presentación y no quitarte el tiempo, que es lo verdaderamente importante acá, Virginia, te agradezco muchísimo, te doy la palabra. Estamos acá conectados varios y varias desde el Zoom y también te estamos escuchando a través de la página del centro. Entonces, bienvenida, muchas gracias. Bueno, te doy la palabra, el micrófono. Yo me mantengo acá conectado y muy atento por si surge algo. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Te agradezco muchísimo, Jairo, por la invitación. Agradezco a todos los que están presentes para esta conversación sobre el tema de los dispositivos interactivos digitales y el testimonio de las víctimas. Te quiero agradecer, Jairo, por esta posibilidad de ponerme en diálogo con colegas de México.
que es algo que me interesa muchísimo y tengo inclusive expectativas de hacer algún postdoc por allá. Así que valoro mucho este diálogo. Quisiera destacar, no sé si están en este encuentro estudiantes de Jairo, y quisiera destacar la generosidad intelectual de Jairo, que me imagino que todos conocen y tienen la oportunidad de disfrutar en todos los encuentros, digamos, ya sea invitaciones para el LASA, para participar de mesas de debate, de diálogo, también la posibilidad que me brindó de estar incluida en su libro que publicó junto con Laura Loesa Reyes, Derechos Humanos y Conflictos por la Justicia en la Argentina. También me posibilitó escribir un texto que integra, un capítulo que integra el libro y que me resultó muy grato, ya que bueno, era un intento de sistematizar muchos años de trabajo sobre casos específicos y entonces eso, destacar tu generosidad intelectual, Jairo, ¿no? De incluir y de escuchar a los colegas y sus intereses y sumarlos, ¿no? Así que bueno, esta es otra oportunidad donde me arriesgo de alguna forma porque esta vinculación entre víctimas, violencias y específicamente dispositivos interactivos, formas innovadoras que los recursos tecnológicos nos proponen para reproducir, comunicar el testimonio de las víctimas, es un campo en el cual he comenzado a transitar recientemente. Y por eso aprovecho esta oportunidad para abrir un diálogo, ya que en este punto no me considero una especialista de los espacios virtuales y digitales, sino que llegué un poco a esta temática a partir de un proyecto de extensión universitaria que realicé cuando era profesora en la Universidad General Sarmiento en Argentina, donde trabajé muchos años. Y ahora le voy a pedir a Alejandra si nos puede por favor empezar a compartir el PowerPoint, y desde ahora le agradezco a Alejandra por asumir esa tarea. Entonces, un poco la idea de esta conversación es hacer un puente, proponer algunas ideas respecto de cómo se vinculan los dispositivos de realidad virtual y en relación a las memorias de las víctimas de violencia. Vamos a pasar a la siguiente slide. Como les decía, este fue un proyecto de extensión universitaria que pensamos con un conjunto de colegas cuando se estaban por cumplir los 40 años del golpe militar de 1976, que irrumpió la democracia en la Argentina, y que tiene como objetivo recrear un centro clandestino de detención y tortura que funcionó muy cerca de donde está localizada la Universidad de General Sarmiento, en una zona periférica del Gran Buenos Aires, no está en la ciudad de Buenos Aires, que es dentro de una guarnición militar muy grande que abarca, comprende unas 5.000 hectáreas, y este centro clandestino que fue utilizado entre el 76 y el 78, posteriormente fue destruido por la dictadura. Porque entonces acá se agrega un elemento interesante, desafiador en el sentido de que así como la dictadura hizo desaparecer los cuerpos de las personas que secuestraba clandestinamente, arrojándolas a fosas comunes, arrojándolas al río de la Plata, arrojándolas en distintos lugares de manera de ocultar los crímenes, también la dictadura militar destruyó varios centros clandestinos de manera de también ocultar los crímenes cometidos en esos lugares y imposibilitar o dificultar enormemente
el testimonio de los sobrevivientes, ya que no podían hacer referencia al lugar físico donde habían estado, ¿no es cierto? Este centro clandestino, que está localizado dentro de la guarnición militar Campo de Mayo, se llama El Campito, y pasaron por El Campito más de 3.000 detenidos desaparecidos, de los cuales, o sea, se constituye uno de los principales centros clandestinos de la Argentina, y entre esas más de 3.000 víctimas de la dictadura sobrevivieron en alrededor de 25 personas. Por eso es conocido también como un centro de exterminio, no apenas de detención. Entonces, lo que este proyecto de extensión universitaria tenía como objetivo era reconstruir ese espacio, hacerlo visible a través de herramientas digitales, ya que no existe el espacio físico real. La propuesta fue recrearlo virtualmente y que sirviera de homenaje, de alguna forma, en la conmemoración de los 40 años de la dictadura, a las víctimas que habían pasado por ese centro clandestino. Vamos a pasar a la siguiente. A partir de la realización de ese dispositivo virtual, fueron sucediendo distintos eventos. Yo después voy a mostrar cómo ese dispositivo ya adquirió una propia vida, digamos. Y lo que me interesa mostrarles en esta conversación, en esta presentación, es, por un lado, vamos a recorrer rápidamente, unos pocos minutos, el espacio virtual. En segundo lugar, quiero mostrar algunos de los usos que se han hecho de estos recursos. Y por último, plantear preguntas más que respuestas sobre lo que estas nuevas tecnologías proponen y significan. Como mi intención en esta presentación, más que traer respuestas, es proponer preguntas que provoquen el interés por conocer sobre estos vínculos, digamos, entre víctimas, violencias y recursos interactivos, porque es evidente que esta conversación no va a agotar la cantidad de dimensiones que podrían ser exploradas. De manera que mi intención es más provocar preguntas e interés en la temática, y también sugerirles que si quieren profundizar más en algún análisis o reflexión mía más sistemática, existe también alguna publicación, varias publicaciones que yo he realizado sobre el tema y que las he compartido con Jairo. Una de ellas es un artículo publicado en la revista Antípoda, que se publica en Colombia. Vamos al siguiente slide. Bueno, como les decía, el centro clandestino fue destruido, de manera que cuando nosotros nos acercamos al lugar, lo que vamos a encontrar es esto. Es decir, un lugar vacío en términos de edificios, edificaciones, restos materiales, donde la naturaleza tomó cuenta absolutamente, ¿no es cierto? Esta imagen la propongo como una manera de entender la importancia de este trabajo de reconstrucción virtual. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y este es el mismo lugar, que es el camino de ingreso, en el dispositivo reconstruido, ¿no? Estamos ahora frente a una reconstrucción de cómo funcionó, cómo estaba integrado el centro clandestino en el momento en que estaba funcionando como tal. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, el recorrido virtual, si ustedes tienen interés de conocerlo más en detalle, está en esta dirección del sitio web centroclandestinos.com.ar, y el esquema que aparece abajo en la imagen muestra en la línea continuada de puntos, la línea continua, y muestra todo el espacio del centro clandestino.
y la línea punteada muestra el espacio que nosotros reconstruimos, que básicamente es el espacio donde estaban los edificios que albergaban a los detenidos y a los secuestrados, y el edificio que servía como centro de tortura y como espacio de gobierno de alguna forma del centro clandestino. Después, si van al extremo derecho, hay una pista de aviación desde donde, porque los secuestrados ingresaban en auto al centro clandestino y no salían en auto, sino que salían en los llamados vuelos de la muerte. Y la pista aérea es lo que aparece como pista borrada, porque también la pista fue destruida, de manera que tampoco quedara restos de esos vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte eran los vuelos donde se subía a los detenidos después que habían sido eh, eh, medicados y dormidos, eran transportados en estos aviones y arrojados al Río de la Plata, donde fallecían ahogados, ¿no? Bueno, ahora sí, Alejandra, te voy a pedir si podemos ver el video unos minutitos, y después retomamos el PowerPoint, ¿sabes? Yo les voy a mostrar cómo sería, ahí está, perfecto, recorrer sin el sonido, ¿no es cierto? Ahí está, bien. Ahí estamos viendo cómo se ve el recorrido visual que uno podría hacer como usuario del dispositivo virtual. Estamos en los exteriores del centro clandestino. Ahora vamos a mostrar el ingreso. Este portón de ingreso tenía dos garitas de seguridad que servían de control para el ingreso. Ahora vamos a ver debajo de los árboles había el lugar donde se estacionaban los autos que usaban los grupos de tareas en el secuestro de personas. Y ahora supongo que el video va a avanzar por el camino central y nos va a mostrar el primer edificio a la izquierda. Es el edificio que servía de lugar de encuentro y reuniones de los jefes del centro clandestino. Es ese edificio de material que tiene una escalera. Está un poco lenta la transmisión, pero bueno, vamos a ver unos segunditos más y después yo retomo la exposición. Esto era para mostrarles un poco en qué consiste sumergirse, como se llama en el lenguaje de los dispositivos interactivos, sumergirse en esta realidad digital, ¿no es cierto? Bueno, después a seguir hacia adelante aparecen los distintos galpones. Algunos eran caballerías que se habían utilizado para tener animales, caballos que después fueron reciclados como centros de alojamiento de los secuestrados. Eh, Bueno, ahí avanza un poco el recorrido. El recorrido permite que el usuario del dispositivo ingrese en los edificios, ¿sí? No solo los vea por el exterior, ¿no es cierto?, sino que el interior de los edificios también está reconstruido. Por ejemplo, este era uno de los galpones donde, según los testimonios que nosotros recogimos, eran eran alojados las personas secuestradas en hileras, eran engrillados desde los tobillos a unas cadenas
que se unían entre sí, y esas cadenas se unían a esos postes que estaban en este galpón. Se llamaba este pabellón 1 en la jerga. Te propongo, Alejandra, interrumpir este recorrido para volver y no usar mucho tiempo de la presentación. Como les dije, todos lo pueden recorrer, conocer, visitar, sumergirse en el espacio del centro clandestino en la dirección de web que les comuniqué antes. Entonces, bueno, esto es el plano del espacio que empezamos a recorrer juntos. Te pido, Alejandra, que pases al siguiente slide. Bueno, como les dije, el dispositivo ha ido teniendo como su propia vida social una vez que estuvo disponible en el sitio web. Esta es una imagen, bueno, que tengo mucho cariño por ella porque muestra uno de los usos que tiene el dispositivo al interior del sistema de justicia. La imagen muestra las expresiones de asombro de los fiscales de instrucción que hace 20 años que acompañan estos juicios de lesa humanidad. Hay que pensar que estos juicios se iniciaron en la democracia en 1983, 84, 85, se interrumpieron y después retomaron en el año 2006, es decir que este personal, digamos estos fiscales, hay uno que hace más de 20 años que acompaña el juicio. Y nosotros le presentamos en una oportunidad el recorrido de un espacio que ellos conocen a la perfección por su dedicación cotidiana a la causa, la lectura de expedientes, tomar testimonios, conocer a los sobrevivientes, pero que nunca habían visto, ¿no? Siempre lo tenían descrito en papeles. Entonces, otro uso que ha tenido este dispositivo fue servir como prueba en una de las audiencias orales, en el tribunal oral, y de eso voy a hablar un poquito más en detalle. Por otro lado, desde el 2018, este dispositivo virtual se utiliza en escuelas de enseñanza media secundaria como material, digamos, para trabajar con los estudiantes en los aniversarios del golpe militar de 1976, que son siempre el 24 de marzo. Donde, bueno, la temática de la dictadura es una pauta, ¿no?, dentro de la enseñanza oficial. Y también en el 2019 fue reconocido como sitio virtual de memoria y recibimos una mención de honor en la categoría Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura de Argentina. Ahora voy a pasar a mostrar un poquito más en detalle cómo funciona en la audiencia oral el dispositivo. Te pido, Alejandra, el próximo slide. Bueno, esta es una foto de la presentación que hice el 21 de abril de este año, sin saber que cuando recibí la invitación de Jairo que me iba a llamar la fiscalía para decirme que iba a testimoniar como testigo de contexto, testigo experto, como se llama, por lo menos acá en la justicia argentina. Es muy interesante explicitar que dada la situación de pandemia, las audiencias orales son virtuales, de manera que en el testimonio yo presenté un recurso digital en una audiencia virtual. Así que fue una experiencia donde lo virtual llegó a su extrema expresión, diría yo. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Esta tabla, de alguna manera, muestra también que el uso de tecnologías digitales para la reproducción de
espacios del horror de la dictadura es de alguna forma utilizada también por otros colectivos, ¿no? Uno de ellos es Memoria Abierta, que hizo varias reconstrucciones también digitales que las pueden encontrar en el sitio de Memoria Abierta, donde ellos también realizan reconstrucciones, mapas, documentos audiovisuales, y también con estos recursos de realidad aumentada, como ustedes vieron en el recorrido que hicimos. Después también está otro colectivo que se llama Huella Digital, que reconstruyó el sitio, el centro clandestino de la ESMA, otro que se llama Automotores Arleti, Atlético, etc. Después está el que realizamos nosotros desde la Universidad General Sarmiento. Hay un grupo, un colectivo de periodistas que se llama Periodismo Modelado, que reconstruyó otro centro clandestino que fue destruido, como es Mansión Seré. Y finalmente hay un grupo de periodistas de un multimedio que se llama TN, y que reconstruyeron un centro clandestino a través de una herramienta que es como una fotografía en 360, ¿no? Donde uno ingresa también al dispositivo y aparece la posibilidad de conocer el centro clandestino, porque estos centros clandestinos existen hoy en día, a través de la guía, de una guía que es uno de los sobrevivientes. Es decir que ha habido una apropiación importante, interesante de estos recursos para reconstruir la violencia del terrorismo de Estado en la Argentina. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, este por ejemplo es un video, no sé si te das cuenta, Alejandra, que tiene una flechita que se puede... Ah, no, pero no te va a funcionar a vos. Bueno, no importa. A ver, bueno, no me di cuenta. Esta es otra reconstrucción de un centro clandestino, que es ESMA, donde el video original, yo les quería mostrar, traía un pequeño trecho del testimonio de un familiar de una víctima en una causa también por crímenes de lesa humanidad anterior, ¿no? Es otro ejemplo donde dispositivos interactivos llegan a la sala de la audiencia oral. Vamos a pasar al segundo, que tampoco se va. Ahí está. Y les informo simplemente que también hay infinidad de recursos que reconstruyen también la experiencia de concentración, los campos de exterminio durante el nazismo, donde sobrevivientes del Holocausto que ya no están vivos actualmente, son entrevistados, tienen la posibilidad de realizar un diálogo con estudiantes de escuelas medias, por ejemplo en Estados Unidos, en Israel, o que dispongan de este recurso, ¿no? Después, si sobra algún minutito, yo puedo compartirles pantalla desde mi PowerPoint, donde se va a poder ver este ejemplo, donde vemos a estudiantes y a un sobreviviente del Holocausto, solo que el sobreviviente es un holograma. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, y un poco la provocación que me interesa traer acá es sobre las implicancias, ¿no?, de este pasaje de la fotografía analógica a los dispositivos digitales virtuales como prueba de la violencia, ¿no?, y como testimonio de esa violencia. Tenemos una foto de Auschwitz. En relación a los centros clandestinos de la dictadura argentina, no hay fotos de su funcionamiento, pero sí tenemos fotos que retrataban a los secuestrados. Pero no tenemos fotos del momento en que funcionaba el centro, ¿no? En relación al centro clandestino que nosotros reconstruimos, que es El Campito, no hay ninguna foto. No hay ninguna foto, solamente contamos con fotos aéreas
de las instalaciones, y también contamos en la reconstrucción con las excavaciones que realizó el equipo argentino de antropología forense, que logró identificar los cimientos de los edificios, lo que para nosotros fue de fundamental ayuda, porque a partir de esos planos nosotros pudimos tener una reconstrucción exacta de los edificios, ¿no? Del tamaño de los edificios. Bueno, vamos a pasar al siguiente. En este sentido, lo que a mí me interesa un poco provocar es una reflexión sobre lo que implican estas nuevas tecnologías virtuales, que yo llamo como trabajos de frontera, ¿no? Al combinar de alguna forma el género audiovisual, el género literario y la realidad virtual. Me olvidé de decir un detalle fundamental, porque que es que estos dispositivos siempre cuentan con el testimonio directo de un sobreviviente. En el caso del dispositivo del campito, en el que yo, digamos, armé con un equipo, a medida que el usuario va, digamos, recorriendo el espacio, las salas de tortura, bueno, lugares como los galpones de confinamiento, la perrera, porque hay un lugar donde se guardaban perros, los distintos lugares, uno tiene acceso a la voz de sobrevivientes narrando un episodio que tuvo lugar en ese espacio físico. Como vimos un poco en las imágenes, todos estos dispositivos aspiran a una reconstrucción realista, ¿no? Se ocupan de configurar esos espacios tal como eran durante el periodo que estuvieron en funcionamiento. Como les dije, bueno, incluyen siempre el testimonio directo de la víctima. Nosotros utilizamos, por ejemplo, en la reconstrucción de El Campito, utilizamos muchos testimonios en sede judicial y también utilizamos testimonios de sobrevivientes, de 5 sobrevivientes que se pueden conocer ingresando a la herramienta, ¿no es cierto? Y en los usuarios, yo hice entrevistas también con los distintos productores de estos dispositivos virtuales. Acá tengo un lugar ambiguo y complejo como nativa, en el sentido de haber yo misma contribuido a producir esta realidad virtual y haber hecho investigación sobre un poco las perspectivas de los realizadores de estas otras plataformas que les mencioné anteriormente, y siempre se destaca la importancia para los realizadores de crear en el usuario empatía con el sufrimiento de la víctima, pensando fundamentalmente en las futuras generaciones, en que es una herramienta que se aproxima o que es más familiar para los jóvenes, ¿no? Y que pueda ser de interés, que pueda motivar a los jóvenes a vincularse con el conocimiento de esta experiencia del pasado y de la experiencia de las víctimas. Y por último, hay una cuestión que a mí me resulta muy paradigmática y que tiene que ver con la posibilidad de que estos recursos, que son una ficción virtual, aparezcan como prueba en los juicios de lesa humanidad. Ahí hay, me parece, como preguntas muy interesantes sobre la transposición del centro clandestino a un formato interactivo, ¿no? Es decir, un formato que, ¿por qué digo que es un desafío? Porque evidentemente hay un trabajo de curaduría, ¿no? Que se realiza a partir de las entrevistas, de los testimonios de las víctimas, donde la pregunta que uno podría hacerse es si este es un espacio que representa un pasado real,
o si es un relato ficcional, en qué medida, digamos, ingresan como prueba ante el sistema de justicia, ¿no? Y qué implicancias tiene hacer uso de estos recursos en la reconstrucción del pasado y en la reconstrucción del testimonio de las víctimas, ¿no? De alguna manera representan una gran innovación porque tenemos el registro audiovisual de los sobrevivientes, tenemos la renderización de los espacios, ¿no? Que crea, ahí está justamente uno de los elementos más seductores de estos dispositivos, que es presentarse como si fueran una mímesis, ¿no? De la experiencia que atravesó una víctima en el lugar. Y al mismo tiempo saber que es un espacio reconstruido, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo. Estás bien, si quieres, tómate otros 10 minutos si quieres, y para cerrar. Bueno, entonces, lo que nos permiten estos espacios, ¿no es cierto?, es generar una experiencia de inmersión, no solo en el dispositivo, sino de alguna manera en ese pasado, tal como lo vivenciaron las víctimas, ¿no? La posibilidad de recrear esa experiencia a través de estos recursos combinados, ¿no? Que es el género audiovisual, las descripciones, porque, bueno, en general todas estas plataformas digitales tienen documentos, tienen textos que van explicando y van describiendo lo que el usuario ve, ¿eh? También, por ejemplo, tienen recursos de animación. Hay algunas plataformas como las de huella digital donde se ingresa al espacio y uno puede, a través de algunos objetos, por ejemplo una radio dentro del centro clandestino, escuchar un partido de fútbol. Hay que recordar que el Mundial de Fútbol de 1978 se realizó en pleno exterminio y los secuestrados que sobrevivieron relatan que pudieron escuchar los partidos de la selección argentina. Entonces está la radio que retrotrae al usuario a ese partido de fútbol tal como era escuchado, ¿no? Por quienes estaban secuestrados en la ESMA. Al mismo tiempo, es un recurso donde cada usuario puede tener una experiencia distinta de conocimiento de ese pasado, de conocimiento de la experiencia de la víctima. ¿Por qué? Porque mientras que el documental, el género documental, ¿no?, presenta una única construcción de ese pasado que se inicia y termina en una secuencia temporal, estos espacios interactivos permiten al usuario recorrer y construir de alguna manera su propio recorrido, ¿no? De manera que ese pasado que el documental tradicional nos muestra homogéneamente, de alguna forma, estos dispositivos van a permitir, ¿no?, una recreación también heterogénea, donde no necesariamente mi recorrido va a ser el recorrido de otros usuarios, ¿no? Una característica también de estos dispositivos es que constituyen un tipo de animación que se caracteriza por su alto contenido emocional, ¿no es cierto? Y por situarse en un espacio de frontera entre la realidad y la ficción, entre el pasado y el presente. Y me parece que esta presentación un poco tiene como propósito producir estas preguntas, ¿no?, respecto de qué tipo de realidad se trata, cómo es posible entender que formen parte de probatoria en los juicios,
de lesa humanidad, qué tipo de pasado nos presentan, ¿podrían ser considerados como sitios de memoria? Pues es una pregunta que ya está respondida desde la práctica, porque por eso nos dieron un premio al patrimonio inmaterial, pero también, digamos, provoca, ¿no? Reflexiones en torno de qué son los sitios de memoria, los procesos de patrimonialización del pasado, de la violencia, cuál es el lugar del testimonio de las víctimas. Por ejemplo, una condición que puso el tribunal para poder presentar este recorrido virtual del Campito como prueba fue silenciar la voz de los sobrevivientes. O sea, nosotros presentamos el recorrido, pero la única voz que se podía escuchar era la mía. Ni siquiera podía hacer uso de la palabra el colega que me auxilió mostrando el recorrido, Martín Malamud, que es otro de los creadores de este dispositivo. Así que yo preferiría abrir entonces un poco el espacio si tienen inquietudes, ganas de saber algún detalle más respecto de esta reconstrucción. Así que terminaría por acá y les agradezco por haberme escuchado. Muy bien. Muchas gracias, Virginia, y gracias por el tiempo. Tenemos a varios compañeros, colegas que están acá conectados en la sala del Zoom. Si tienen alguna pregunta, comentario, pueden pedir la palabra, escribirme al chat o pedirme la palabra. Quien quiera encender la cámara, siéntese en libertad para dialogar con Virginia. En lo que alguien se anima, bueno, la exposición y el trabajo que ustedes han realizado a mí se me hace muy, muy interesante, sobre todo esto que tú dices al final de tu presentación, que detona un montón de reflexiones y de preguntas que a mí me parecen muy pertinentes, no solo dentro del campo de los estudios de la cultura y la comunicación, sino dentro, digamos, de las ciencias sociales en general y dentro del campo que está relacionado con los estudios de estos procesos de violencia, las víctimas, etc. Yo tengo como tres grandes comentarios. Es difícil, digamos, como distanciarse de tu presentación y del tema. Y creo que, bueno, aquí los colegas que están conectados no me dejarán mentir. Hay personas que trabajan en el caso de México, otras de Guatemala, otras, bueno, en México en diferentes regiones, diferentes tiempos. Yo me veo también interpelado desde la experiencia colombiana. Yo veo esta reconstrucción y lo primero que a mí se me viene a la mente, por ejemplo, son los campos de concentración, ya muy, digamos, muy, por lo menos documentados a partir de testimonios que tenían los grupos paramilitares, etcétera, etcétera. Pero tratando como de distanciarme, yo haría tres comentarios. Primero, entender la importancia de este trabajo en el contexto argentino. O sea, y de la dictadura en ese momento, ¿cierto? Como bien empezabas tú mostrando, el esfuerzo de la dictadura fue borrar todo. Y me pareció muy sugerente esta imagen con la que inicias, que muestras un campo, digamos, ya poblado por los árboles, la naturaleza. O sea, quien pase por ahí nunca jamás se hubiera imaginado que ahí había un campo de tortura. Y yo creo, y esa era la apuesta del terror, ¿cierto? O sea, borrar todo, borrar todo. Y creo que ese trabajo, digamos, si rompe o tiene, digamos, digamos, la importancia política que yo le veo a este tipo de trabajo es ese, ¿cierto? Interpelar, digamos, resistir a esa apuesta del olvido. Entonces yo creo que ahí ese es un punto para leer este trabajo y yo resaltaría esto, porque si lo leemos desde nuestra posición hoy, pues pensaríamos, bueno, pero hay diferentes medios de documentación, de visualización, ya no estamos en el contexto donde la fotografía analógica era, digamos, el medio para documentar, ¿no? Incluso ahora tal vez Emanuel, Juan Pablo, nos podrían
hablar un poco sobre cómo hoy en México, por ejemplo, se está usando el documental y el video para hacer casi que una documentación en vivo y en directo de nuestra tragedia y de nuestra crisis y de nuestro drama. Pero en este contexto argentino yo creo que hay que ubicar la centralidad de este trabajo. Y entonces yo ahí te preguntaría, y lo mencionas al final, digamos, ¿qué, o sea, qué diferencias o qué elementos de ruptura notas que tiene este tipo de trabajo con las víctimas, de reconstrucción de estas realidades virtuales, ¿cierto? Estos dispositivos virtuales, en comparación con lo que había sido hasta por lo menos hace 10 años el trabajo con los testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina? O sea, ¿qué aporta? ¿Cómo rompe? No sé, bueno, pensando desde el caso de Argentina. Ahora, tengo otra pregunta, pero que ya digamos, me aleja un poco del caso de Argentina y la hago es pensando en, ya en todas estas otras realidades que ya mencionaba, que nos interpelaban, las otras realidades, digamos, de las crisis de violencia hoy en América Latina. Eh, si tú desde tu experiencia en Argentina, que es muy profunda, piensas, digamos, que este tipo de experiencias pueden aportar algo para pensar las realidades hoy que vivimos en México, en Colombia, en Guatemala, ¿cierto? Donde tenemos el testimonio vivo de los, por ejemplo, de los familiares de los desaparecidos, tenemos testimonio hoy en directo de víctimas de tortura. Tenemos muchos colegas que están haciendo, por ejemplo, trabajo de documentación de las fosas clandestinas, pero es un trabajo de documentación también en el vacío, ¿cierto? Porque lo que se documenta es dónde está la fosa. No se tiene muy claro cuáles son esos circuitos del terror que llevan a la fosa, ¿cierto? Entonces, no sé tú cómo lo pensarías, sobre todo porque sé que hay muchas personas que te estarían escuchando con ese interés desde la experiencia en México, en Colombia, en Guatemala, en estos contextos. Bueno, para no robar la palabra como suelo hacerlo, yo lo dejaría ahí. No sé si alguien acá quisiera decir algo, comentar. Emanuel, veo que levantó la mano. Te doy la palabra, Emanuel, en lo que se animan otros. Y recogeríamos como algunas impresiones y luego te volvería a dar la palabra, Virgil. Gracias. ¿Qué tal? Buenos Emanuel. días. Pues agradecer la participación de Virginia. Es realmente increíble. Siempre me impresionan los trabajos de Argentina, pues dada la historia que tienen y la activación que hubo desde la movilización y la investigación desde hace décadas atrás y todos esos trabajos de la memoria. Y ver esto es realmente increíble. Estaba yo pensando cómo se vería una reconstrucción del campo militar número 1, que sigue en activo, en pleno campo Marte, aquí en México, que fue el centro de tortura pues, más grande de México en la Guerra Sucia. Estas cuestiones como de cómo Argentina, países como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, han podido hacer este parteaguas entre dos temporalidades como el terrorismo de Estado y los trabajos que hay en torno al terrorismo de Estado, a diferencia de países como Colombia, México, donde los procesos se han mutado, o sea, no cerramos tal vez un proceso porque entramos en otro y se desbordó. Lo que en Argentina llaman la desaparición originaria, en México se ha fusionado y bueno, desbordadísimo el problema. Y en términos de representación, pues tampoco hay como, digamos, un seguimiento temporal de cómo podemos ubicar estas desapariciones, este terrorismo de Estado, estas violencias y lo que está sucediendo ahora. En primer lugar, me gustaría nada más reconocer eso y me parece como una apertura a posibilidades increíbles, el trabajo de frontera con diferentes disciplinas. Y yo nada más tengo como una duda porque sí me parece importantísimo pues reconocer el testimonio de las víctimas para recrear estos espacios. Sin embargo, creo que para tener una pues, imagen más clara, yo creo que también habría que integrar, no sé si lo hicieron, en testimonios de perpetradores, porque supongo que había espacios que los
que estaban encerrados no podían ver, o cuando llegaron no ubicaron la entrada, no sé. Yo creo que la imagen del perpetrador en esta reconstrucción es importante, y nada más saber si lo tuvieron en cuenta. Y pues nada, últimamente han habido pues muchísimas representaciones documentales, como dice Jairo, y lo único que me viene a la mente con estas cuestiones de dispositivos interactivos es un trabajo que no sé si conocen, de Anne Hushmit, Forensic Landscapes, que es una reconstrucción de fosas, de testimonios de víctimas, de madres, de imágenes, de antropología forense y demás, que eso tal vez nos pone un poco más en contexto contemporáneo. Sin embargo, como dije al principio, tenemos este gran vacío entre reconstruir la memoria mexicana de la violencia de Estado de las décadas pasadas. Muchas gracias. Buenísimo, Manuel, muchas gracias. Creo que tu pregunta sobre los perpetradores le va a abrir también una veta de reflexión a Virginia, que también se ha interesado por reflexionar algunas cosas en este sentido. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Pablo y luego a Pedro Gilberto. Pablo, adelante. Gracias, Jairo. Buenos días a todas y a todos. Muchas felicidades, doctora Virginia. Me pareció muy, muy interesante todo lo que planteó, y conforme le escuchaba me venían surgiendo dudas que también se fueron despejando, ¿no? La primera era como a partir de qué elementos se reconstruye este espacio, pero entiendo que es también a partir de testimonios, y ahorita también Emanuel toca un punto interesante, que es el de poner también el testimonio del perpetuador, ¿no? Otra pregunta que me surgió al principio era, ¿quién destruye el centro de tortura, ¿no? Si es la misma dictadura, digamos, en el periodo de la dictadura, o si viniera a ser el gobierno democrático posterior. Ok, eso me queda claro también. Y ya lo demás más bien son como una serie de reflexiones que me vienen. Creo que también este tipo de dispositivos nos permite hablar como de una idea de posrealidad, ¿no? Yo pensaría como en esta idea de realidad y una posrealidad, ¿no? Que esta posrealidad en este caso tampoco está, a final de cuentas también es una reconstrucción a partir de un montaje, y esto también tiene que ver con lo que decía Manuel, ¿no? Hay una selección de qué va a entrar y qué no va a entrar, ¿no? Hay un punto de vista que se privilegia seguramente por encima de otro, ¿no? También me hace pensar en cómo estos dispositivos nos dan la posibilidad de recuperar y de revisitar el tiempo, de revisitar y de resignificar el pasado, ¿no? Por ejemplo, pensaría que son como dispositivos que podríamos pensarlos como de posmemoria, ¿no? En este concepto de posmemoria ligado como a eventos sociales traumáticos, ¿no? Y que permite también hacer visible lo que se pretendió ocultar, ¿no? Y pienso en esta imagen del principio que usted mostraba, que en realidad, como mencionaba Jairo, es una imagen pues realmente inocente, es una imagen que termina por ocultar absolutamente todo, ¿no? Y que este dispositivo de alguna manera lo que permite es abrir esa imagen y mostrarnos lo que está detrás de toda esta hierba y de todo este campo que ya creció, que viene a ser como totalmente contradictorio, ¿no? Si es el horror. Y ya bueno, pues esto de la navegación y de la posibilidad de que exista en este dispositivo como una múltiple narrativa también me parece como bien interesante, o sea que no sea, como usted mencionaba, al final de cuentas el documental tiene una narrativa lógica que quiere llegar a un punto y es difícil salirse. Aquí se generan múltiples narrativas que pueden ir y venir e interconectarse. Me queda también muy presente esto de cómo puede funcionar como una prueba en ciertos juicios, o una construcción desde esta posrealidad para traerlo a la realidad real, ¿no? Y en ese sentido también pienso en, no sé si es una pregunta o no, pero a final de cuentas estos dispositivos y estas posibilidades también pueden ser ocupadas por otros grupos, ¿no? O por estos grupos de poder para construir otras verdades en torno a lo mejor a esto y a otras cosas, ¿no? O sea, no como pensando un poco que no es exclusiva como de ciertos grupos que busquen la justicia en este tipo de casos, sino que también queda abierta a las posibilidades de construir otras realidades también como muy manipuladas. No sé, era una serie de preguntas y de ideas, y muchas felicidades por el trabajo. Y creo que también lo vinculo mucho a muchas prácticas de arte contemporáneo
que andan trabajando con la memoria y con lo digital y con todo eso. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, Pedro Gilberto ya también ha pedido la palabra, te la doy, Pedro, adelante. Hola, hola. Pues antes que nada, muchas gracias por la presentación, doctora Virginia. A mí me llama la atención pues varias cosas. Uno es que justamente como platicaron los compañeros en anteriores, en México estamos tratando de recuperar la memoria colectiva como una de las formas de poderle dar verdad a las víctimas, contemplando que generalmente muchas de las personas que fueron desaparecidas, que fueron levantadas, fue justamente por el Estado, por los agentes del Estado que les llevaron y que fueron en esta combinación y les llevaron a centros de exterminio. Hablamos de Colinas de Santa Fe, hablamos del Arbolillo en el estado de Veracruz y muchos otros espacios donde se ha encontrado de que por diferentes medios. Lo único que hemos logrado documentar nosotros acá es la narración de los familiares que pueden dar cuenta de cómo es que estos agentes del Estado llegaron a las casas, se los llevaron de lugares o espacios de donde estaban, o incluso en algunos otros casos, cómo fueron incriminados por parte de agentes del Estado para poder justificar justamente estos hechos. E incluso a mí me salta esta propuesta que usted nos presenta como una de las formas de cómo este trabajo ante la crisis humanitaria que tenemos en nuestro país es necesario, el trabajo que se realiza desde las ciencias sociales, el arte, las personas, para poder reconstruir y reconfigurar las memorias colectivas de las personas y acceder a hechos de verdad. Cuando el Estado intenta justificar sus acciones y sobre todo este trabajo que entonces nos lleva a repensar que la complejidad de las cuestiones de la violencia, cómo estas violencias tanto estructurales y simbólicas vienen a configurarse para que un ente de poder esté ahí y este ente sea el que diga cuál es la historia que se va a presentar, pero entonces cómo a contraflujo, desde la academia, desde las personas que trabajamos como activistas sociales, incluso algunos otros elementos, podemos ir reconstruyendo estos espacios para dar verdad, justicia y sobre todo dignidad a las víctimas de todas estas cuestiones, porque ese es bueno, desde mi perspectiva, el asunto del acceder a la verdad colectiva y acceder y reconstruir la verdad histórica es un asunto de dignidad también para las víctimas, para poder salir de estas justificaciones que muchas veces tiene el Estado para acceder a estas cuestiones. Y me lleva a reflexionar qué procesos nosotros tendríamos que realizar en México justamente para reconstruir estos espacios y estos lugares que son lugares de exterminio y que podrían ayudar también en los procesos de judicialización de muchísimas personas que estuvieron a cargo de entes castrenses y de entes de la policía y que ahora se justifican porque no sabían o porque no estaban, pero se ha encontrado en espacios, inclusive de espacios de formación de la policía estatal del estado de Veracruz, restos óseos hay en un predio cercano a Navarranca donde tiraban cuerpos, y entonces hacer toda esta reconstrucción justamente podría ayudar a los procesos de judicialización y procesos de acceso a justicia. Por un lado, la verdad para las víctimas con estas reconstrucciones, y por el otro lado, la justicia que es tan necesaria para poder hacer o poder concatenar estos procesos de reparación para las víctimas. Muchas gracias. Muy
Muy bien, muchas gracias, Pedro. Como ves, Virginia, tu presentación, bueno, ha generado mucho interés, muchas reacciones. Comentábamos antes que es muy importante, yo creo que más que interesante, es muy importante ver cómo este tipo de reflexiones que vienen desde 30 años de trabajo en Argentina, hoy se ubican en un contexto que interpela, pero que también es tan diferente. Entonces seguramente habrás visto y recepcionas de esa manera los comentarios. Antes de darle la palabra a Mayra Ixchel, y para cerrar las intervenciones, y ya que tú, Virginia, nos hagas el favor de, digamos, de responder, te voy a leer un comentario que nos comparten por el chat. Entiendo que viene desde Facebook. Es de Natalia de Marinis. Dice, Virginia, antes que nada quiero felicitarte por el trabajo tan impresionante que hicieron. Me gustaría que nos comentaras un poco más sobre el uso de estos dispositivos como prueba en los escenarios judiciales. Vi el video de la audiencia y, entre otras cuestiones, me llamó la atención las preguntas que te hacían acerca de la relación entre lo reconstruido y los nombres de quienes dieron su testimonio para la base. Me hizo pensar en los usos de los testimonios para una construcción colectiva del pasado y la memoria y sus usos en los espacios jurídicos que individualizan la experiencia de las víctimas. Me encantaría conocer tu opinión sobre lo que se esperó de la base en esta audiencia, qué impactos tuvo y los retos que enfrentan este tipo de trabajo en esos escenarios. Gracias. Bueno, Natalia es una colega nuestra del CIESAS, acá el CIESAS Golfo en Veracruz. Esto lo debí leer en tono argentino, pero porque es una colega argentina que trabaja acá en Veracruz. Pero Ixchel, te doy la palabra y después entonces le daríamos el micrófono finalmente a Virginia, si nadie más quisiera intervenir. Ixchel, adelante. Gracias, buenos días. Pues también me adhiero a las felicitaciones. Sumamente interesante la discusión sobre las nuevas tecnologías y su imbricación con temáticas de memoria, representación del pasado, procesos de justicia. Entonces, creo que ya lo que quería preguntar ya ha sido más o menos dicho, pero sí me gustaría que pudieras quizá comentarnos un poco más, Virginia, sobre qué tan difícil ha sido el acceso a las fuentes para reconstruir, que como has mencionado, han sido necesario el testimonio de víctimas, fotos aéreas, excavaciones, pero no sé si también documentos históricos o archivos, y en ese sentido ver qué retos implica o desafíos acceder a la información, sobre todo cuando se trata de espacios de hace décadas o que también mucha gente quizá ya no está más entre nosotros, no sé, entonces quizá habría ahí algunas cuestiones que indagar. Y también como fuente o evidencia en los procesos judiciales, algo mencionaste sobre los requisitos de admisibilidad para este tipo de dispositivos, entonces quizá también nos podrías comentar un poco más sobre eso. Gracias. Gracias, Ixchel. Bueno, ya ves, Virginia, tienes preguntas, comentarios como para otras dos ponencias, pero de todas formas, Héctor Ortiz no está pidiendo la palabra y yo sí quisiera, como estamos conectados en el Zoom y la intención es escucharnos, más allá de que puedas o no responder todo, porque yo creo que tal vez habrá cosas que desbordan, sí creo que estás muy interesada en escuchar las reacciones que genera un trabajo como este, y después de que nos lanzaste la bomba de que querías entrar o te interesa mucho el diálogo acá en México, tal vez con alguna estancia postdoctoral, etcétera. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Héctor, agradeciéndoles a todos la paciencia y el tiempo. Héctor, te doy la palabra. Gracias. Bueno, felicidades, muy interesante la exposición. Evidentemente genera muchas ideas también. Y bueno, sí, yo quisiera seguir un poco con la línea que me parece que abrió Pedro y que retoma
de Marinis, que tiene que ver con la calidad de prueba que tiene un documento como eso. Y partiría, bueno, sí, de la fascinación que nos causa a todos la tecnología, la realidad virtual, pues, ¿no? Es impresionante en sí misma, es difícil salir de ese mirarla, ¿no? Pero el punto, digamos, es cómo pasamos de eso a lo que el derecho llama prueba, pues, ¿no? Es decir, de esa fascinación. En el caso mexicano, para el caso mexicano, me parece que empieza la primera vez que se hace uso de un recurso semejante fue cuando la muerte del cardenal Posadas, pues que el entonces ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos utilizó para explicar una versión del asesinato, es decir, la versión oficial del asesinato de por qué esto había sido una confusión, pues, ¿no? Al final, me parece que la ciudadanía ante esta prueba, pues, no quedó convencida, ¿no? Sigue habiendo especulaciones, aunque bueno, también ahí hay otros fenómenos de por qué continuamos con las especulaciones de hechos tan antiguos como la muerte de Kennedy, pues, ¿no? Es decir, también ahí hay otros elementos antropológicos, digamos, que tomar en cuenta, pues, ¿no? Pero la más reciente de estas reconstrucciones tiene que ver con la desaparición de los 43. Ahí hay un trabajo que también participó el equipo argentino de antropología forense, pues, ¿no? Y en el que tenemos ya pues una reconstrucción de hechos a través de estas herramientas virtuales, pues, que en realidad en este caso me parece que ha permitido fortalecer mucho la versión pues sí, de la intervención del Estado en los hechos, pues, ¿no? Entonces, bueno, me parece que puede tener distintos pesos, pero en algún sentido me parece que el peso más fuerte es el de la memoria, más que el de la prueba. Y por eso quisiera preguntar un poquito qué es lo que pasó realmente en esas presentaciones en las que usted estuvo en tribunal, pues, para entender bien qué efectos tuvo. Porque como memoria me queda claro que va a tener un efecto. En este asunto, digamos, de generar empatía, también me parece que puede ser mucho más sencillo para la misma persona que está de testigo decir lo que vivió apoyado con una imagen real, bueno, digamos en esta realidad virtual, pues, evidentemente va a tener mejor narrativa, ¿no? Va a tener una mejor narrativa. Pero para hacer prueba se requieren otras cosas, pues, ¿no? Es decir, el que yo lo haya reconstruido no lo hace real, lo hace, digamos, virtual, pues, ¿no? Pero no lo hace en el sentido del derecho legal concepto de prueba. Y en ese sentido también, pues pensando en cómo es que las ciencias le damos algún contenido al concepto mismo de prueba, ¿no? Porque en calidad de científicos que presenta uno eso frente al juzgado, ¿no? Entonces, aquí hay una competencia de pues, conceptos también y de formas de generar esta verdad histórica, la verdad, digamos, del derecho, pues, ¿no? En fin, perdón por haber. Muchas gracias, Héctor. Bueno, Virginia, creo que tienes un montón de comentarios, preguntas, sobre todo destaca digamos, la pertinencia de la exposición de este tipo de trabajos y que vengan del sur hacia el norte, que vengan desde esta experiencia que ustedes han acumulado en Argentina ante este proceso de preguntas infinitas e incertidumbre que vivimos en México. Entonces, te doy la palabra, retoma lo que quieras retomar. Yo creo que han sido comentarios y preguntas muy, muy sugerentes y que quisiéramos escuchar algunas de tus reacciones. Entonces, te doy la palabra, Virginia, y ya, bueno, retomarías tú y cerraríamos para tampoco abusar de tu tiempo y tu energía. De tu energía virtual. Sí, hay que graduarla porque hoy en día todo es virtual.
Bueno, no, agradezco muchísimo la escucha atenta y las preguntas de todos, porque presuponen curiosidad muy bien afinada y también una capacidad de reflexión sobre la exposición que valoro muchísimo, les agradezco. Héctor, en particular, quisiera, si fuera posible, me indiques dónde encontrar esos recursos que mencionaste de reconstrucciones virtuales de la desaparición de los 43 y del cardenal Posadas, que no los conozco. También puedo aprovechar de decir, en relación a esta virtualidad y su vinculación con el ejercicio de la memoria, que en Argentina existen estas reconstrucciones de tragedias colectivas, no necesariamente vinculadas a la dictadura. Hay otras, bueno, hay unas que tienen que ver sí con la dictadura y con algo tremendo, como fue la guerra de Malvinas, existen también, y también hay sobre la tragedia que se llama la tragedia de Cromañón, donde pegó fuego una discoteca, una disco nocturna, murieron casi 200 jóvenes, pero bueno. Como les dije, no sé si voy a poder contestar todo, ¿no? Pero voy a tratar de centrarme un poco en esta idea de verdad, prueba, justicia, y retomar por ahí algunos de los comentarios. Inclusive pensé mucho en Natalia, antes y después de mi testimonio, y sobre las diferencias abismales entre ofrecerme como testigo en una causa donde hay, en este tramo de la causa, porque la causa la causa empezó en 2006 y retoma una de los años 80, ¿no? Entonces son distintos tramos de algo que se llama mega causa. En el tramo que participé como testigo experta, hay 300 víctimas como querellantes y 20 imputados, que son imputados que creo que a excepción de uno o dos, ya todos están cumpliendo condena por otros juicios, es decir, pienso en la diferencia con el caso de Natalia cuando interviene como experta en situaciones donde se está jugando en ese momento, ¿no?, el destino de un inmigrante que bueno, la intervención es un peso mucho mayor, ¿no? En mi caso, todas las personas ya están condenadas. Creo que hay uno o dos imputados que no, que son nuevos, pero ya están condenados por otras causas y condenados a perpetua. Pero bueno, de todas formas, las preguntas de ustedes tienen completa relevancia y pertinencia. Y reitero que es justamente sobre la relación entre verdad y prueba y juicios. Yo tengo un escrito que se dedica particularmente a esa cuestión. Porque a mí también me interroga mucho, me cuestiono mucho esta de posibilidad de actuar como prueba, ¿no? Bueno, voy a empezar un poquito con unas preguntas que había sobre cómo se trabajó con las fuentes, ¿no? Me parece que es el momento previo. Las fuentes nosotros las organizamos de esta manera. En primer lugar, acudimos a fuentes en sede judicial, testimonios en sede judicial. Esos testimonios no estaban al acceso público, con lo cual contamos con mucha buena voluntad de algún sector de la justicia, que queda eso en forma anónima, que nos facilitaron la lectura de expedientes, donde los testigos que sobrevivieron al centro clandestino prestaron testimonio. Entonces, con esas fuentes de testimonios judiciales hicimos como sucesivos borradores, de alguna forma, del espacio virtual.
Cuando tuvimos esos borradores listos, ahí empezamos a ponernos en contacto con los sobrevivientes. Eso fue una tarea tremendamente difícil porque, a diferencia de otros centros clandestinos, donde los sobrevivientes estaban agrupados en asociaciones, o entonces eran dirigentes de organismos de derechos humanos o integrantes de derechos humanos de organismos, estos sobrevivientes no estaban nucleados en ningún espacio. Y entonces fue un trabajo muy difícil de ponernos en contacto con ellos, explicarles cuál era el interés del proyecto. Ahí uno de los abogados querellantes contribuyó mucho a ponernos en contacto. Y una cosa que me olvidé de mencionar en esa slide que hablaba de la vida social del dispositivo, es algo que también me reconforta enormemente, porque esos sobrevivientes dispersos, a medida que nosotros les íbamos comunicando, nos encontramos con Oscar, nos contó tal cosa, que se acuerda de tal hecho, y la sobreviviente Griselda nos decía, hace 30 años que no tengo contacto con Oscar, y nosotros como hilo conductor, digamos, de esos vínculos, estos sobrevivientes conformaron en 2019 una asociación. Entonces, ese es un producto impensado, inédito, digamos, de nuestro trabajo de contactarlos. Ellos terminaron conformando una asociación de sobrevivientes y familiares que ahora también está incluido como parte de la querella en estos juicios, ¿no?, de la acusación. Entonces, alguien había preguntado, creo que Jairo, sobre el impacto de la reconstrucción, de este ejercicio de reconstrucción del dispositivo sobre las víctimas. En todo caso, los sobrevivientes tuvo un alto impacto en función de que ellos decidieron recrear, crear vínculos. Eran personas que se conocían, sabían unas de las otras, pero no se habían visto más. No tuvieron vínculo a lo largo de estos años de democracia. Entonces, eso sí que es un impacto contundente, diría. Después hay impactos vinculados a la subjetividad, ¿no?, de familiares y de sobrevivientes. Y ahí me acerco un poco a Emanuel, me acerco de refilón a la pregunta de Emanuel, porque hay situaciones de sobrevivientes que, digamos, por su actuación, por el tipo de actuación que tuvieron dentro de los campos clandestinos, sobre ellos pesaban una fuerte acusación moral de traición. Esos sobrevivientes no tenían un lugar de expresión pública de su experiencia, ¿sí? Y además, o sea, estaban como en una situación de exclusión, ¿no? Eran como parias dentro de ese universo, digamos, de víctimas, donde algunos tienen un lugar noble, ¿no?, de nobleza, y otros están al margen. En ese sentido, nosotros tuvimos contacto, por ejemplo, con uno de ellos que justamente había visto, no había estado encapuchado, porque realizaba distintas tareas, era obligado a realizarlas, digamos, y por lo tanto había recorrido todo el centro, lo conocía perfectamente. Y nosotros lo invitamos el día que se, digamos, comunicó, se inauguró, no sé cómo expresarlo, se presentó en público en una actividad en el marco de la Universidad de General Sarmiento, y él estuvo presente. Y en ese momento él sintió que su vida se había reconstruido, ¿no?, desde el punto de vista de que había sido recibido, nosotros le dimos posibilidad de hablar, de comunicarse al público, y eso también fue un impacto muy grande, porque entonces
Él después terminó testimoniando en los juicios, en fin, empezó como también a ser más activo en esta demanda de justicia, y el testimonio de él es fundamental, por la cantidad de información que tiene, por el tiempo que estuvo, es un aporte muy importante en los juicios. Entonces las fuentes, empezamos con las fuentes judiciales. También otro aliado fundamental que tuvimos fue el equipo argentino de antropología forense, que nos dio, como digamos, datos, podríamos decir, más objetivos de lo que había sido el funcionamiento del centro clandestino, ¿no es cierto? Nos facilitaron también fotografías aéreas, bueno, distintos materiales, y también acudimos a los archivos de memoria oral. Hay el archivo de memoria abierta, que es como una plataforma que reúne distintos organismos de derechos humanos. Tiene realizado entrevistas a sobrevivientes de centros clandestinos, entre otros archivos. Hay archivos de abogados, en fin, una colección muy importante, y ahí también había relatos de sobrevivientes, porque también hay que tener en cuenta que hay sobrevivientes que residen fuera de la Argentina. Muchos se fueron una vez que consiguieron salir del campo de donde estaban detenidos, y no volvieron más. Entonces, además de que en este lugar particularmente había pocos sobrevivientes, era difícil encontrarlos. Otros no teníamos acceso personal, digamos, directos por estar en el exterior. Así que un poco fue ese el itinerario. Lo que sí hicimos fue recurrir a los sobrevivientes en última instancia, es decir, no incomodarlos desde el principio, ¿no? Sino nosotros hacer un importante recorrido previo para que ellos, digamos, sitúen, mejoren, corrijan, hacer un trabajo más fino con ellos, y por supuesto, esos sobrevivientes a los que entrevistamos son los que aparecen sus voces en el recorrido virtual, ¿no? Nosotros hicimos entrevistas, las editamos, y a medida que se recorre el espacio, esas voces aparecen. Respecto de la pregunta de Jairo sobre el impacto en las víctimas, también podría decir que, por ejemplo, hijos de personas que fueron desaparecidas en este lugar del Campito, se nos acercaron para decirnos lo importante que era para ellos poder saber cómo era el lugar donde había estado por última vez su padre, por ejemplo, ¿no? Bueno, respecto de, a ver, y de los perpetradores, ahí está Emanuel. Me impresiona tu ojo clínico, Emanuel, porque esa es una pregunta decisiva. En el artículo que publiqué en la revista Antípoda, lo que yo muestro o problematizo, entre muchísimas variables que podrían tomarse en cuenta, es cómo se validan estos dispositivos en el espacio público, además de la pregunta cómo se validan estos dispositivos en el espacio de los tribunales, ¿no? Y en el espacio público, por lo menos lo que a mí me parece es que ese encantamiento, esa capacidad performativa que tienen, ¿no es cierto? En especial en el ámbito de la audiencia, estos dispositivos virtuales se hace concreta. Ay, me perdí ahora. Se me perdió el argumento, pero bueno, lo que quería decir respecto de los perpetradores, es decir, que por un lado es interesante analizar que la antítesis de víctima y perpetrador contiene más grises, en todo caso, ¿no? Y también que en general, ahora recordé el argumento, todas esas plataformas que mencioné, estaban en esa tabla del PowerPoint, fueron coincidentemente realizadas por familiares o directamente sobrevivientes en calidad de expertos. Por ejemplo, un arquitecto que trabaja en memoria abierta y que es hijo de desaparecidos, realizó 3 o 4 de esas reconstrucciones digitales. El caso del multimedio TN, que reconstruye un centro clandestino, coincidentemente
la autora de esa reconstrucción es una sobreviviente de ese centro clandestino que trabaja como periodista, es una periodista muy reconocida. Entonces, de alguna manera como criterio de validación en el espacio público, todos están vinculados de alguna forma a ese universo de sobrevivientes y familiares de víctimas, o de personas que se identifican con la causa y con la generación de los años 70, ¿no? En ese contexto es muy difícil incluir a un perpetrador, porque justamente en el espacio público esas reconstrucciones digitales se validan por la autoría de quienes la realizan, ¿no? Y de alguna forma la presencia de un perpetrador entra en conflicto con lo que sería la forma emblemática en la que se construye la memoria en Argentina. En ese sentido es muy interesante porque vos tenés esta paradoja de tener dispositivos que permiten una creatividad, ¿no? Casi sin límites, uno podría decir, y al mismo tiempo el límite de lo plausible que está dado por quién está autorizado a hacer uso y a reconstruir estos espacios de memoria, a trabajar con el testimonio de los sobrevivientes. Entonces, la presencia de un perpetrador invalida el proyecto. Es de alguna forma lo que quiero dar a entender, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en el día de ayer fue una de las audiencias de esta megacausa de la que yo testimonié. Hay muchos, bueno, hay otra cuestión. Hay perpetradores que han sido testigos de la acusación, con lo cual son considerados traidores de las Fuerzas Armadas, y que son testigos protegidos por el Estado argentino, porque han recibido amenazas de muerte. Lo que también muestra lo interesante de reflexionar, ¿no?, acerca de la categoría víctima y perpetrador. Él es de alguna forma una víctima protegida por el Estado, ¿no?, y además es protegida en otro sentido, porque mientras que para las querellas está clarísima su participación en el genocidio, al ser una persona que aporta pruebas, entonces no se le imputa y se la, digamos, mantiene en su condición de testigo. Entonces, de alguna forma, es muy interesante, digamos, quiénes participan y quiénes no en el testimonio que reconstruye estos espacios, ¿no es cierto? Ahora, volviendo al tema de la verdad y el problema de la verdad, por ejemplo, yo ayer asistí a la audiencia oral que se transmite. Estas audiencias orales, como dijo Natalia, están disponibles en la internet, las pueden ver, donde yo presenté el dispositivo y las anteriores y sucesivas. Algo que contribuye al valor de prueba, como se preguntaba Héctor, es justamente la experiencia de ayer. Un gendarme, o sea, un integrante de las Fuerzas Armadas, que había ingresado a las Fuerzas Armadas con 18 años, lo mandaron, prestó testimonio porque él hacía de guardia del lugar. Nunca intervino en la tortura, en la desaparición de nadie. Y en su relato, lo que él hacía era describir perfectamente el espacio, que nosotros, sin conocer nunca su testimonio, sin haber usado jamás su fuente, digamos, no sabíamos de su declaración en instrucción anterior, por ejemplo, y algo que es muy contundente es cómo el relato que él iba haciendo se ajustaba punto a punto al espacio reconstruido. Por eso es muy importante lo que creo que dijo Pedro, cómo lo que estamos militando de alguna forma en este momento es la apropiación no aislada de este dispositivo en sede judicial, sino la apropiación sistemática de estas herramientas para acompañar la declaración de los testigos, porque muchos testigos a veces son obligados a realizar croquis
a mano alzada. O entonces se le pide a la gente que haga un plano de lo que se acuerda hace 40 años atrás, cosas que son improvisadas, que son hechas en el momento, cuando justamente que el testigo pueda decir, este era el lugar donde yo estaba, este era el lugar donde escuchaba las voces que pedían socorro y auxilio. Un testigo que después de más de 40 años se quebró en la audiencia, se puso a llorar y dijo que él había pedido la baja sin haber visto nunca el centro clandestino, simplemente estaba en la zona de la entrada, había perdido la baja y tuvo que necesitar atención psiquiátrica después de haber estado 10 meses escuchando las torturas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, otra cuestión que tiene que ver con el trabajo de curaduría, ¿no? Y esta pregunta por qué tipo de realidad es y qué tipo de verdad hay en este tipo de herramienta. Así como yo les mostré una imagen donde estamos mostrándole a la Fiscalía de Instrucción el dispositivo, hicimos lo mismo con el equipo de antropología forense, hicimos lo mismo con el Ministerio Público. El Ministerio Público Federal en la Argentina tiene una unidad específica que trabaja exclusivamente con los juicios de lesa humanidad. De esa unidad nos convocaron en un momento para hacernos el pedido. Este pedido, necesitábamos reescribir todo lo que habíamos puesto como información que acompaña la descripción para que retirásemos el lenguaje cotidiano, por ejemplo, hablar de los militares como represores, que es la categoría cotidiana que se usa en la Argentina, para poner integrantes de Fuerzas Armadas. Y así tuvimos una reunión de horas donde ellos nos decían qué categoría teníamos que sustituir, ¿para qué? Para que entonces los abogados de la defensa no nos cuestionaran la prueba, para que el Ministerio Público pudiera hacer uso con eficacia de ese material en el ámbito de la justicia, con lo cual nosotros accedimos y neutralizamos toda la retórica del dispositivo. Porque si no, como nos decían los fiscales, podían presumir que había una inculpación hacia quienes estaban siendo sometidos a proceso, ¿no? Entonces eso también habla un poco de este trabajo de curaduría y de montaje que no solo implicó nuestro trabajo de selección, que claro que lo hubo. Nosotros, por ejemplo, no reconstruimos ninguna situación de tortura, simplemente reconstruimos el espacio vacío con los elementos, pero no hay ninguna exacerbación, digamos, eso fue un criterio que tuvimos, ¿no? Compartido en el equipo, de la violencia, de generar una cierta morbosidad, ¿no? Respecto de ver el espacio de tortura. Pero bueno, esa formatación, ese montaje también estuvo atravesado por esta lógica del espacio jurídico, ¿no? Donde para poder ingresar había que sacar el lenguaje que nosotros habíamos utilizado, un lenguaje más militante, y traspasarlo al lenguaje propio del derecho, que supuestamente es neutro, ¿no? Bueno, y respecto de la pregunta de Jairo, que también me pareció sumamente interesante, ¿no? De qué aporta esto cuando hoy en día las propias personas afectadas por la violencia con sus celulares graban, filman, ¿no es cierto? Y producen prueba y testimonio, por lo menos testimonio. Lo que me parece que es distinto en relación a estas posibilidades tecnológicas es que lo que aparece en el, bueno, por lo menos comparado con el testimonio escrito u oral,
o en todo caso visual a través de estos videos caseros, ¿no? Perdón, es que estos espacios reconstruidos digitalmente, lo que reconstruyen es una unidad perdida. No es un episodio, no es una situación, un día, una hora, un lugar, sino que lo que hacen es producir una base de datos como nosotros tenemos, que supone la acumulación de infinidad de testimonios donde uno se corrobora con el siguiente hasta llegar a un número n de veces, ¿no? Y como piezas como un trabajo artesanal, se va reconstruyendo lo que de primera mano está disperso, está fragmentado. Porque aún ese video casero tomado en el momento de se produce la violencia, ¿no? Es un fragmento también. Como es un fragmento el testimonio de un sobreviviente en un juicio. No está ese espacio total que aparece con esta capacidad de seducción, ¿no? Que es un poco, me parece los comentarios todos coincidían en eso, y yo creo profundamente eso, que tienen estas herramientas, ¿no? Que crean esa ilusión de completud y de mímesis, donde es muy difícil abstraerse del poder de seducción que tienen estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, en relación al trabajo de montaje, nosotros habíamos recreado el exterior de una forma que después los sobrevivientes nos decían no era lúgubre el exterior era bucólico, era precioso, había árboles, sonidos de pájaros. Y entonces nosotros nos dijeron, nosotros no nos recordamos este espacio exterior así. Y le tuvimos que hacer, bueno, por ejemplo, un cambio del exterior, poniendo mucha más vegetación, mucha más luz, mucho más como lo recordaban ellos, ¿no? Eh, no sé, podría hablar más, no sé si los estoy agotando. Bueno, pues no, bueno, con la cantidad de comentarios y observaciones que te hicieron y lo que tendrías para seguir comentando, nos podríamos tomar todo el día, pero bueno, sin embargo yo creo que planteas como los 2, 3 campos generales de las intervenciones, esta relación del trabajo como prueba o como prueba dentro de un proceso judicial y las tensiones Un que hay detalle, con por el... favor, Sí, porque Héctor hizo énfasis en eso, discúlpame Jairo, y no quiero dejar de responder un poco más a fondo, es que justamente, y Natalia también hizo, 5 segundos más, hizo dale, dale. referencia a eso. En la audiencia, nosotros lo que habíamos recibido como sugerencia, ¿no? Era que la intervención nuestra como equipo que había hecho esta reconstrucción tenía como objetivo mostrar al tribunal, a los 3 jueces que integran el tribunal, por qué este dispositivo podía ser considerado como prueba, ¿en qué sentido? Que había estado confeccionado según métodos científicos propios de las ciencias sociales, digamos. Entonces, lo que nosotros, si ustedes ven el testimonio, lo que nosotros hacemos es tratar de enfatizar cómo fue montado de alguna forma este dispositivo, haciendo mucho énfasis en que los principales datos los obtuvimos de testimonios judiciales. Casi que todo lo otro que nosotros usamos lo omitimos de alguna forma para incrementar el valor, ¿no? Eso en acuerdo con la querella. Y también habíamos combinado que yo no iba a responder preguntas sobre la causa, y esto para Natalia. Yo no iba a responder preguntas sobre la causa. Por un lado, porque el trabajo yo lo terminé en 2016,
y sinceramente no es el tema mío de investigación, la causa judicial Campo de Mayo, yo no, o sea, me dediqué 2 años a ella y después mi trabajo no se vincula con eso, con lo cual no recordaba muchos detalles. Y por otro lado, porque yo no iba a testimoniar sobre la causa, que no era pertinente que a mí se me entrevistara, se me pidiera testimonio sobre la causa. Ahora, como dice Natalia, hay un momento en que yo termino mi exposición, mi testimonio, y las únicas preguntas que se me hacen es sobre la causa. Lo que me produjo mucho impacto y mucha frustración, porque no recordaba quién había dicho, es decir, cuando ustedes recorren el dispositivo virtual, no hay un cartel que dice, esto lo dijo tal sobreviviente, esto, que el color del piso era rojo, lo dijo el sobreviviente tal. Eso está originariamente en una base de datos, pero cuando nosotros le pasamos la información necesaria a la gente de ciencias de computación y de diseño de imagen, la autoría del testimonio ya no interesaba. Y en el espacio judicial lo único que les interesaba era la autoría de cada detalle del espacio reconstruido. Y a pesar de que yo les decía que el espacio reconstruido no tiene ningún dato nuevo, sino que lo que hace es usar los datos existentes con otro criterio, con otro fin, o sea, los mismos datos que tienen los fiscales, los integrantes del tribunal, etcétera, nosotros los usamos con otro objetivo, que es recrear el espacio. Bueno, pero las únicas preguntas fueron sobre la causa, con lo cual ahora inicié una serie de iniciativas, Natalia, para una de ellas es, enviamos una propuesta al tribunal de capacitación a los secretarios o a los integrantes del tribunal, no a los jueces, ¿no?, en el uso de esta herramienta para que ellos, cuando testimonian, las personas puedan ponerlo en juego sin nuestra presencia, ¿no?, en la sala de audiencias. Y por otro lado, iniciamos también una serie de entrevistas en medios para que se explique mejor qué era lo importante de que, sobre todo en la militancia y en los familiares que nos acompañan, etcétera, qué era lo importante, ¿no?, en ese momento que se hizo la presentación del dispositivo. Así que bueno, no sé, de seguro que no contesté todo, pero traté de más o menos centrarme en algunos de los ejes de las preguntas. No, muchas gracias, Virginia. Yo creo que fue sumamente enriquecedor escuchar tus reacciones a las reacciones que generó tu exposición, que nos llevamos un montón de reflexiones, de herramientas que van desde lo netamente académico hasta esta otra línea muy militante y muy comprometida con la causa, que es algo que yo quisiera también destacar y resaltar de este trabajo y del proyecto y bueno, de todo lo que ustedes han venido realizando. Te quiero agradecer mucho en nombre del Centro y de la Maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Ha sido muy, muy grato y sobre todo creo yo muy pertinente el haber tenido este espacio contigo, el que hayas tenido la generosidad de compartir. Como te mencionaba yo, tenemos estudiantes que muy inquietos, con muchas preguntas y sobre todo con, digamos, una intensidad reflexiva muy destacada y se pudo ver acá en la interlocución. Les agradezco también a ellos, a ustedes, a quienes han estado aquí participando. Bueno, yo cerraría haciendo un llamado que quien le interese conocer más puede entrar al link que nos compartió Virginia en la presentación para ver el dispositivo. A mí particularmente me impactó mucho cuando en el dispositivo uno entra, por ejemplo, a la sala donde tenían los partos, las personas que estaban detenidas, y bueno, y de inmediato eso genera un montón de emociones, de reacciones, etcétera. Entonces les haría un llamado a que quien esté interesado, interesada, conozca el dispositivo, pero también
a quien esté interesado en continuar en esta línea, digamos, de reflexión desde la vertiente un poco más académica, también conocer los textos que ha escrito Virginia, que tienen un montón de reflexiones desde la antropología jurídica, etcétera, muy pertinentes para darlo también al estudio del caso mexicano o de otros contextos. Entonces, Virginia, te agradezco mucho. Esta exposición sobre el dispositivo virtual fue también de manera virtual y esperamos que en algún momento podamos tener el diálogo ya presencial como lo amerita y lo merece un tema de estos. Entonces, les agradezco, cerraríamos la sesión también por la página del SEC, agradecer a quienes nos siguieron en línea y bueno, invitados e invitadas. Les quiero agradecer a todos, gracias Jairo, gracias a todos los que acompañaron mi exposición, a Alejandra también muchas gracias por la cooperación técnica para que saliera bien y bueno, espero que sigamos el diálogo, gracias. Claro que sí, gracias Alejandra, que bueno, ha sido la base de que podamos mantener el diálogo acá. Entonces me despido, les agradezco muchísimo y seguimos en comunicación.